buenas noches. Probablemente estén ustedes hartos de política y quizá de los políticos, del fragor de la campaña, de las acusaciones mutuas, de las réplicas excitadas, de las acritudes y de las crispaciones. Probablemente estén ustedes hartos del mismo discurso y de la agresiva estrategia de los unos y de los otros. Pero los políticos, sépanlo ustedes, también son, o han sido alguna vez, personas humanas. Y como tales sufren, se les encoge el corazón y acusan en cierto modo los insultos, las insidias y las traiciones. Quizá menos que el resto de los mortales, pero lo acusan. Por eso, cuando se les ignora, cuando se les castiga con la abstención o el voto adverso, cuando se les condena a regresar a su oficio de toda la vida, los políticos quedan anonadados y no entienden el porqué. Por eso, en esta noche de resaca electoral, de triunfo y de fracaso, nosotros queremos hablarles del oficio de político. Queremos preguntarles a ellos si se consideran culpables de la mala prensa que tienen que soportar día tras día, si existe el mono del poder o si por el contrario la política profesional cansa, si el coche oficial crea adicción o si la Motorola sirve también para comunicar la división. En definitiva, si merece o no la pena dedicarse a la política profesional. En fecha tan señalada como hoy, vamos a debatir ese interesante asunto entre los unos y los otros. Sobre este tema de los políticos profesionales, de si merece la pena practicar la política profesional, nosotros vamos a presentar nuestra mesa de debate. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía desde el año 84 al 90, en la actualidad profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Hispalense de Sevilla. Buenas noches, bienvenido, don José. Muy buenas noches. Acabamos de conocer una nueva composición del Parlamento andaluz, muy distinta a la que tenía usted cuando presidía la Junta de Andalucía. ¿Quién o quiénes cree que deben gobernar en Andalucía en estos momentos? Pues yo creo que debe de gobernar el Partido Socialista, que es el partido que ha conseguido el apoyo mayoritario. ¿Solo o bien acompañado? Supongo que solo. Lo tendremos difícil, pero supongo que podremos salir adelante en principio con un gobierno en minoría y luego supongo que habrá que ir ensamblando soluciones y viendo qué cosas se pueden hacer, pero me parece que va a ser difícil llegar a una composición conjunta a priori. A lo mejor me equivoco, pero... Este tema de lo que va a suceder a partir de ahora en España y en Andalucía es tema de, evidentemente, otro debate, pero a mí me gustaría al final del programa dejar unos minutos para que ustedes, como expertos, también comentaran el tema. Don Eduardo Sotillos, buenas noches. Hola, buenas noches. Fue portavoz del Gobierno desde el año 82 al 85, portavoz del Grupo Socialista en Pozuelo de Alarcón desde el año 91 hasta enero pasado, director de Radio Nacional 2 veces. Bueno, uno de los efectos que se achaca siempre a los políticos, don Eduardo, es que no saben dimitir, pero yo creo que usted ha sido, o su casa ha sido de la persona que de más cargos ha dimitido. Sí, dimito como el que desfunda la pistola rápidamente. Sí, dimito con mucha facilidad. Usted? Y otras veces le pongo a la persona que le corresponde, de la cual dependo, en unas óptimas condiciones para ser dimitido. Sí, yo creo que hay que dar facilidades. Hay que dar facilidades. Cuando uno cree que ya o la gente o el que te escogió o tu tarea no está muy bien, pues uno un minuto antes, un cuarto de hora antes, pues presenta la dimisión, que siempre queda más lúcido que te echen, ¿no? Pues yo creo que es una... ¿Intentaba saber cuántas veces? Pues he dimitido muchas veces. He dimitido director de Radio Nacional de España cuando... Dos veces, ¿no? ¿Ahí? Sí, 2 veces he dimitido. Del cargo de portavoz del Gobierno, la verdad es que yo le decía al presidente del Gobierno que debía cesarme ya, y él parece que lo acogió con sumo gusto, mi sugestión, y lo llevó adelante muy bien. Y luego, pues en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón hace poco, porque la verdad es que es muy difícil intentar compatibilizar la profesión, el periodismo, por ejemplo, ya con un puesto político en el que tienes que dedicar más horas de lo que la gente se cree, ¿no? Y, por ejemplo, un cargo como concejal de la oposición en Pozuelo de Alarcón, pues es un puesto no retribuido. Incluso, pues entonces, la familia, los hijos quieren comer, quieren ir al colegio y esas cosas.
Y de eso había que hablar también, de que no todo el mundo se crea que todos los cargos políticos son magníficamente retribuidos. No, no, no es verdad. De eso también hablaremos más adelante. Don Gerardo Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Fue secretario general del Partido Comunista de España del 82 al 88, fue coordinador general de Izquierda Unida, reingresó a la mina en el año 89, creo, ¿no? En UNOSA, Sí, sí. estuvo un año como picador y luego le dieron la baja por lesión. Es eso, ¿no? Eso es. Bueno, en la mina usted está de baja por lesión, pero ¿en la política podríamos decir que usted también está de baja por lesión? De alguna manera sí. Vamos, yo me aparté de la política. Pero usted no es ni En militante parte- del PT en estos momentos, ni de Izquierda No, Unida. yo no milito en nada. Ya no milita en nada. Sigo votando Izquierda Unida, pero vamos, no milito en nada. Me aparté de la política en parte por razones de tipo personal, pero en parte también por inquietudes, por preocupaciones, por discrepancias. O sea, de alguna forma estoy al margen también por lesión. Por lesión. Don Lluís María Chirinacs, ex senador desde el año 77 al 79, 5 huelgas de hambre adornan su carrera, creo, 2 años de prisión, de 3 que tenía que cumplir, largas estancias frente a la Modelo, todos recordamos pidiendo la libertad antes de Navidad, me parece, ¿no?, de los encarcelados. Creo que además que como senador se pasó usted la legislatura prácticamente de pie, ¿no? No, Buenas nada más noches. 3 meses que tardaron en conceder la amnistía. La amnistía, bueno, pues 3 meses de pie está bien. ¿Dónde está usted durante todo este tiempo? Porque desde hace como 12 años que no sabíamos cosas de usted. Bueno, yo sabía cosas, pero en general la gente no las sabía. Bueno, respondiendo en la línea del programa de hoy, creo que pensamos demasiado fácilmente la política disgregada de la base social. O sea, creo que está terriblemente separada. Ya. Y yo salí haciendo política mucho antes de que salieran las elecciones, ¿no? Haciendo la Asamblea de Cataluña y otras cosas de base. Y luego, mientras era senador, seguí ligado a la base y después regresé otra vez a la base. Y hay mucho trabajo, un trabajo inmenso para que la gente sea política, que política viene de polis, sea ciudadana y sea responsable y pueda formar opinión y pueda participar en la política y no se le tenga ya como el toro que se le torea y nada más. ¿Pero usted está volviendo a la política, aunque sea de base ciudadana? No estoy volviendo, estoy en la política de base ciudadana. ¿En ese tiempo ha estado Sí, usted sí, en la sí, política de base sí, ciudadana? Sí, sí. Por ejemplo, pues una cosa parecida a la Asamblea de Cataluña fue la Crida y otra cosa que hay ahora hay una Asamblea de Unidad Popular que seguramente presentaremos gente a las elecciones municipales, pero de abajo arriba, ¿no? Despacito y subiendo con la gente. De acuerdo. Don Fernando Suárez, buenas noches. Don Fernando Suárez fue procurador en Cortes del 67 al 71, ministro de Trabajo en el último gobierno de Franco, o sea, en el año 75, diputado de Alianza Popular del 82 al 86, eurodiputado hasta hoy, en que usted no ha estado en las listas del PP. Bueno, haber quedado fuera de las listas del PP en ese momento en que su partido ha registrado los mejores resultados de su historia, ¿duele? Hombre, no es grato, pero la victoria del PP compensa mucho. ¿Pero usted qué hubiera dado por estar ahí, en ese equipo de No eurodiputados hubiera que se van a dado Estrasburgo? mucho, porque Hombre. la verdad es que yo no lo he mendigado. Ya. Y probablemente hay que hurgar por los pasillos. ¿Ah, sí? y ¿En la andar. política hay que mendigar cosas? Me imagino. Ya. Yo no lo sé. Yo siempre que he sido diputado ha sido porque he tomado la decisión de presentarme en las elecciones y usted dice que fui procurador en Cortes del 67 al 71. hace Esos son mis datos. Más de 25 años, correcto. Pero en el 71 no me presenté porque no me parecía que el ambiente fuera el que se había pensado que iba a ser en el 67. Luego volví a las Cortes en el 75 como ministro, luego en el 76 como procurador designado por Su Majestad el Rey, Sí. fue el momento en que hicimos la reforma política, luego perdí las elecciones del 79 con Alianza Popular y luego he hecho, creo, 3 campañas electorales, de modo que tengo las 2 experiencias, la de estar y la de no estar. Y naturalmente estar es igual, se gane o se pierda, el que está participa. Yo ¿Y creo usted que se siente, creo que es mejor siente usted que en no esos estar- momentos está? No, yo creo que es mejor no estar ganando el partido, que es lo que ha pasado. Y Caramba. por consiguiente, creo que hoy es un día importantísimo para el Partido Popular y por consiguiente para mí también. Pero lo que usted acaba de decir es duro, ¿eh? Porque, Duro, o sea, durísimo. no estar cuando ganan los suyos, pero hombre, si lo bonito es estar. Bueno, pero esa es otra parte de la cuestión. Ya. Esa es cómo son o cómo organizan los suyos la competencia y la competitividad Ya. interna para estar o no.
pero eso no afecta a la voluntad fundamental de que el propio partido gane las elecciones. Y creo que soy el único caso de los presentes y creo que es el único ganador que esta noche aquí, pertenece ¿no? al partido ganador, de modo que permítame expresar mi satisfacción y por le eso, felicitamos todos. antes que mis cuestiones anecdóticas y personales. Seguramente no estamos contando la vida de todos y cada uno de los debatientes, porque son vidas larguísimas profesionalmente y políticamente, y por tanto, perdóneme usted que no haya dicho todo lo que usted ha sido, pero lo hemos ido sintetizando. Don Federico Gallo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted tiene muchos cargos en Radio y Televisión Española y ha dirigido diversos periódicos y por tanto eso lo vamos a obviar, si le parece. Pero usted ha sido gobernador civil de Albacete en el año 73. Luego pasó a gobernador de Murcia en el año 76. Después fue director general de Protección Civil en el año 80. Estamos hablando de UCD en esos casos y anteriormente con el régimen anterior. Y luego gobernador civil de Barcelona en el 82, que creo que fue usted uno de los gobernadores más breves de la historia de gobernación en Barcelona. Yo creo que sí, pero he tenido la satisfacción de ver en vida mi lápida. Hay una costumbre en el gobierno civil de Barcelona, en el patio central, en donde están unas lápidas con los nombres de los gobernadores y la fecha que han ocupado el cargo. Y yo, aún estando en el despacho, vi como unos picapedreros hacían mi lápida. Bueno, ¿Está puesta? No, ¿verdad? está puesta, sí, sí. Ah, está puesta la lápida. Sí, sí, la de todos los gobernadores que ha tenido Barcelona. Ya, vivos, por eso. Los vivos también, ¿eh? No, no, vivos y muertos, no, no. Ya, pero quiero decir que pone que está vivo usted allí en la lápida, ¿no? Supongo. No lo he vuelto a ver. ¿No lo he ido a comprobar? No, no quiero llevarme desgraciadas sorpresas. Bien. Don Luis González Seara, buenas noches. Buenas noches. Usted fue ministro de Universidades de Investigación del año 79 al 81 con la UCD, fue senador, diputado, fue uno de los fundadores, de los 16 fundadores de Cambio 16, y también fue presidente del Consejo de Administración del Independiente. Quiero decir que usted ha combinado los trabajos, como en algún otro caso, periodísticos, aunque sea desde el punto de vista de dirección, con los de político, ¿no? En el fondo, la prensa y la política son una suerte de amantes secretos, o de odiados secretos. No, son dos aspectos de la política. Tan política es hacer la política dentro de un partido, como hacerla en un medio de comunicación, como hacerla incluso a través de la educación política de los ciudadanos. Hay un viejo texto de Platón donde Sócrates dice, cuando le dicen que por qué no participa más en la vida activa, él había participado únicamente cuando le tocaba un sorteo, como hacían los atenienses, pero él no participaba en la vida activa. Y le dijeron, hombre, que una persona con sus características, ¿por qué no participaba más? Y él dijo, ¿y cómo creen ustedes que puedo participar mejor? ¿Estando yo en la política activa o haciendo y pensando para los que están en la política activa puedan tener ideas para actuar? Bien, quiere decirse que hay una faceta, y más en esta época, extraordinariamente vinculada entre la vida política que se hace en los partidos y la vida política que se hace en la prensa. En estos momentos tiene mucho menos influencia lo que se hace desde el mundo de las ideas y desde el mundo de la educación, no en otros momentos. Siempre ha habido una conexión grande entre el mundo de los intelectuales y el mundo de la política, el mundo de la universidad. Y en estos momentos es precisamente los medios de comunicación son los que tienen yo diría que incluso un protagonismo más importante que el del propio Parlamento, porque la rapidez con que se produce la información, la facilidad que tienen los medios de comunicación para poder tratar los problemas de actualidad, la facilidad que tienen para poder llamar a los distintos especialistas en las materias que se están debatiendo, que a veces no siempre es posible encontrarlo, por ejemplo, en un Parlamento, aunque normalmente, dada su amplia composición, hay siempre grandes especialistas, pero hay ocasiones en que sobre algunos temas concretos, pues no es fácil encontrar parlamentarios que a su condición de político añadan la de ser especialistas en algunos temas. Los medios de comunicación pueden suplir eso con mayor rapidez y con mayor facilidad. Y por eso no es insólito el espectáculo que presenciamos cada vez más frecuente de la intercomunicación entre la política y los medios de comunicación, e incluso en algunos casos que los medios de comunicación, el ejemplo de Italia lo revela claramente, pues sean en estos momentos uno de los elementos más importantes para el acceso a la vida política e incluso para poder tener éxito en la vida política. De modo que yo creo que hay que situar la información, los medios de comunicación y la política del Parlamento y de los partidos como dos aspectos de una realidad política más global.
Yo no sé si ustedes estarían de acuerdo con esto, pero entremos dentro de un instante en el debate. Este debate contaba también con un último invitado que, tras confirmar su presencia la pasada semana, hoy ha desaparecido sin dejar rastro ni excusa. Se trata de Eduardo Punset, ese brillante eurodiputado que por ausencia de votos se ha quedado sin su escaño y sin el que de los otros 4 diputados del CDS. Quizá Punset aceptó nuestra invitación pensando en la victoria que las encuestas le negaban desde el primer momento, como ustedes saben. Quizá ha sido el último en convencerse de la derrota y ha optado por hacer mutis por el foro. Bueno, por el foro precisamente no. Bueno, o sí, es que en el caso de Eduardo Punset nunca se sabe. Vamos a presentar finalmente a nuestro observador gráfico, el hombre que desde esa pequeñita atalaya que tenemos organizada en nuestro plató, pues le da el detalle gráfico a este debate. Don Jesús Zulet, buenas noches. Don Jesús Zulet es el comentarista gráfico del Correo Español, el Pueblo Vasco, pero además ha trabajado en Pueblo, en Diario 16, en El Jueves, en El Cocodrilo, en Deia. Una de las preguntas que vamos a formular, la primera pregunta que vamos a formular en nuestro debate, o que vamos a plantear, es si vale la pena ser profesional de la política, pero evidentemente a los periodistas, a los dibujantes gráficos, a los humoristas de la actualidad, ¿les sale a cuenta dedicarse a los políticos? Yo creo que sí. Los políticos pienso que son unos auténticos y fantásticos Quijotes, y nuestra vida sería muy aburrida si nadie transformara nuestros simples molinos en maravillosos gigantes. ¿Y encajan bien esos Quijotes, las chanzas, los chistes, las ironías, etcétera? No lo sé. Eso... Oh, usted lo ha comprobado. Yo los quiero mucho porque me dan de comer. ¿Qué político le cunde más a usted? Hombre, en este momento don Felipe González. ¿Qué es el Quijote que tiene usted planteado? Es el que tengo plantado. Vamos a ver ese Quijote con que inauguramos las imágenes que Jesús Zulet nos va a ofrecer esta noche a lo largo del programa, un poco interfiriendo en las opiniones orales que vamos a conocer. Nos vemos y nos comentamos las jugadas gráficas dentro de un instante, don Jesús. Bueno, pues vamos a plantear el punto de partida, eso de si vale la pena ser profesional de la política. ¿Alguno de ustedes quiere entrar en batalla dialéctica? Yo es que no me considero profesional de la política. Y yo creo Ninguno que- de ustedes, perdón, Claro. eso está muy bien. Ninguno de ustedes se considera profesional de la política. No. Desde luego, en esta zona no. Pues ¿vale la pena ser amateur de la política? Vamos a ver. Vale la pena dedicarse. Dedicarse a la política, sí. El tema yo creo que tiene una enorme trascendencia como pregunta, Ujú. y yo doy mi respuesta personal. Yo pertenezco a una generación que fue educada en la inmediata posguerra, con la doctrina, digamos, oficial de los vencedores, y que descubrió relativamente pronto que había alguna razón también en la otra parte, que había mucha gente muy valiosa en la otra parte, y que fue creciendo en la idea de acabar con el conflicto civil español. Y la raíz de nuestra vocación política fue precisamente superar el enfrentamiento civil. Con aciertos, con errores, con fases, con estrategias distintas, pero evidentemente lo hemos logrado. Y por consiguiente, mi satisfacción personal como ciudadano español que vive por primera vez en un país sin exilio, sin cárcel por razones políticas, sin persecución por razones políticas, me parece que justifica haber dedicado los esfuerzos, muchos, pocos, con aciertos, con evidentes errores, que yo he dado a la vida pública. Y naturalmente lo he hecho sin olvidar mi función profesional. Yo siempre he creído que en la política no se puede estar dependiendo del sueldo de político, que hay que tener una independencia personal para poder opinar, y yo la tengo, gracias a Dios, en mi cátedra de la universidad. Señor Rodríguez de la Borgolla, perdón, que había pedido el primera palabra. Pues yo tampoco pienso que me haya dedicado profesionalmente a la política, entre otras cosas porque me dedico a la política, sigo dedicándome a la política y sigo actuando en política, sigo teniendo actividad política. Lo que pasa es que no vivo de la política, y me parece que, ligando con una cosa que decía don Fernando Suárez antes, cuando uno se dedica a la política y siente la política, por ejemplo, no hace falta que esté en un cargo para sentirse bien o mal, dependiendo de los distintos avatares por lo que pasa, Ya. la fuerza política con la que uno se siente identificado, ¿no? Entonces, a mí me parece que es perfectamente posible actuar en política, dedicarse a la política, tener actividad política y no sentirla como un oficio. Independientemente de eso, no quiere ello decir que no haya gente que la tome como un oficio, Ya. pero me parece que los que la toman como un oficio
o los que piensan que la política es una dedicación profesional y la han tomado así, no han hecho nunca nada de verdad importante en política, nunca. ¿Están ustedes de acuerdo con esa afirmación? A ver, señor Sotillo. No, yo que efectivamente soy seguramente el que tiene una trayectoria más corta de ocupar un puesto netamente político, un corte. Sin embargo, sí defiendo la legitimidad del político. Pero por un sentido normal, de eso que se llama el político, que su oficio ya es la política. Pero es que me parece una cosa muy normal y muy comprensible, porque política es administrar también, ¿no? Y bueno, hay un momento en que se ocupan pues unos puestos de responsabilidad política que ya hace falta incluso una cierta pues especialización. De hecho es curioso, en España se ha denigado últimamente mucho por algunos sectores, y a mí me parece que un poco peligrosamente, el oficio de político, el ser político. A mí empieza a sonar mal, cuando ya se empieza a descalificar el concepto del político, me suena un poco mal. Afortunadamente estas últimas elecciones, gane quien haya ganado, pues ha habido una buena demostración en España, ¿no? Es decir, a pesar de todo, la gente otra vez ha votado a los políticos, y algunas lo que llamaríamos singularidades o extravagancias que se daban en la política española han sido barridas. Entonces en España sí, nos hemos acostumbrado a que han despertado pues entusiasmo en los mítines y en las calles, eso que se llama los políticos. Hombre, a mí lo que me parece es que el político debe estar siempre preparado a volver a la normalidad de su vida profesional o a un trabajo cualquiera el día después. Lo que me parece horrible, y me parece que la sociedad sí, no le parece saludable, es la perpetuación, en el sentido de que una persona, porque haya tenido un puesto de responsabilidad política en un momento determinado, en una actuación concreta, cuando abandona ese cargo porque no lo ha hecho bien o porque le han negado el apoyo a los electores o los ciudadanos, inmediatamente tenga que ocupar otro puesto, también de designación política, etcétera. No, ahora, si esa persona lo que hace es seguir un curso normal y mantener la política, pues eso estamos acostumbrados a que en toda Europa, es decir, Mitterrand lleva siendo un animal político profesional todo el tiempo, la señora Thatcher lo ha sido, los grandes políticos europeos pues han sido políticos profesionales. Hay que tener un poco de cuidado en no entrar en una especie de descalificación, esa, como con mal, como con, no sé, como, pues eso, como con mucho que eso se está recelo. produciendo, esa descalificación. Ya, por eso, pero es que diciendo... muchas veces detrás de esa descalificación del político viene la descalificación de la política con mayúsculas, o de la política democrática, o del juego de los partidos. Y eso, pues es como que se le ve la orejita, ¿no? Sí, perdón, señor González, intervengan cuando quieran, si quieren, pero es que él había pedido la palabra, sí. No, es que acaba de decir Eduardo Sotillo una cosa que a lo mejor tiene importancia profundizar en ella, la diferencia entre profesional de la política y político profesional. A lo mejor no es lo mismo, a lo mejor no significa la misma cosa. Un político tiene que ser un profesional, no puede ser un aficionado, no puede ser un amateur, no puede ser un diletante, pero no tiene por qué ser un profesional de la política. Bueno, yo quería decir algo en la puntualización es oportuna, porque la política se puede vivir para la política o se puede vivir de la política, y es muy distinto. Uno puede estar toda su vida con una preocupación fundamentalmente política, y de hecho esa es una de las actividades más nobles que puede tener un ser humano. De hecho, ha habido sociedades que a los ciudadanos que no se preocupaba por la vida política lo consideraban en realidad indigno de la vida ciudadana. Y uno se preocupa por la vida política cuando trata de organizar la convivencia de la sociedad en la que vive de la forma que pueda producir, vamos a decirlo de una manera generalizada, el mayor bien para el mayor número. Es decir, trata de realizar esos valores que se piensan del bienestar, de la libertad, de la justicia, y eso el individuo que vive para la política procura hacerlo en cualquier puesto que esté ocupando. No tiene por qué ser un puesto relevante, puede ser en su comunidad, en su ayuntamiento, y hacer que funcione bien el cineclub, o que funcione bien la guardería, o organizando una sociedad de excursionistas. Y eso es hacer una actividad política. Y cuando está en su comunidad, vamos a decir académica, si es un profesor, como es mi caso, pues participar y organizar la vida. Pero no estamos hablando de esa actividad política. Bien, quiere decir que esa es una actividad política. Y luego y esos ciudadanos planteados así pueden en un determinado momento ocupar un determinado puesto político de más responsabilidad. Lo ocupan durante algún tiempo y vuelven a su anterior actividad,
sin ningún problema ni sin ningún menoscabo, y eso no implica que mientras están ejercitando su puesto, pongamos incluso al máximo nivel, en el gobierno de la nación o el gobierno de una comunidad autónoma o como miembros del Parlamento, pueden cumplir esa función perfectamente durante un determinado periodo de tiempo, que normalmente sería muy aconsejable que fuese un periodo de tiempo limitado. En algunas democracias se limita el mandato presidencial, en otras se limitan el de algunos poderes. Nosotros en nuestra Constitución hemos limitado, por ejemplo, los mandatos en el caso del Poder Judicial. Hemos limitado los mandatos y el tiempo que se puede permanecer en el caso del Tribunal Constitucional, que son organismos políticos, no hay que olvidarlo. No hemos hecho, en cambio, nada en el caso del Ejecutivo. Creo que ha sido un error porque probablemente la democracia exige que los periodos de tiempo que uno puede tener un poder importante a su disposición, pues sean periodos limitados. Pero eso quiere decirse, por tanto, que la actividad política requiere un cierto nivel de profesionalización política. Si se hace desde el supuesto del ciudadano que vive para la política, eso es una función realmente noble y es una función indispensable y es una de las cosas que un ciudadano puede realizar con mayor satisfacción por su parte. Si se la plantea al revés como una actividad para vivir de la política y como, para entendernos, como un funcionario de la política que queda absolutamente disminuido si le quitan el puesto de trabajo que tiene en la política y tiene que regresar a una actividad que no se sabe muy bien cuál es, se convierte por definición en un ciudadano que no puede tener la misma libertad de actuación que los otros en la actuación política, que normalmente es menos crítico en sus intervenciones y por consiguiente, en definitiva, que no goza de la capacidad personal y de independencia para poder cumplir esa función noble y prioritaria de la vida política. Estamos a punto de hacer la correspondiente pausa publicitaria. De todas maneras, a mí me gustaría dejarles la palabra a todos antes de pasar a publicidad. El señor Gallo había pedido la palabra, el señor Xirinacs y don Gerardo Iglesias, por favor. Procuraré ser breve. Sí, Ángel, al hilo de las palabras que aquí he oído, a mí el título de este programa no acaba de satisfacerme. Lo de oficio de la política me suena a vivir de. Yo tengo un alto respeto por la función política, por su grandeza. Yo le hablaría quizá del arte de la política o de la dedicación a la política. Antes Fernando explicaba la satisfacción legítima que él tiene de haber servido una etapa importante. Yo puedo decir también que aquellos que servimos con UCD en la transición estamos orgullosos de haber contribuido a una obra que hoy se estudia en todas las universidades y en todas las cátedras políticas del mundo, el modelo de la transición política española. Y ayer yo vi con satisfacción, también a raíz de lo que ha dicho Eduardo, que el modelo de aceptar una derrota, llamémosle derrota, una baja de votos, y el hecho de aceptar una victoria evidente de un alza de votos, se hizo de una forma modélica. Creo que esto es democracia, a la que sirven los políticos. De todas maneras, yo creo que el señor Suárez, y en todo caso sería entrar en otro tema, también ha hablado de la etapa durante el régimen anterior, que era, en cierta manera, una lucha por intentar cambiar las cosas. Sí, yo he explicado que el origen de mi vocación política fue la menesterosidad. Exacto, no nos metimos en política por buscar un cargo, nos metimos en política porque era preciso cambiar las cosas y cambiarlas razonablemente, ordenadamente, reformísticamente. Y es lo que hemos hecho. Yo le preguntaría si de verdad ustedes estaban convencidos de que con aquel tipo de régimen se podían cambiar las cosas, pero eso entraríamos en otro tipo de debate. Sería otro debate interesantísimo, pero yo soy de los que sostiene que sí. Señor Xirinacs. Creo que Gerardo ha pedido la palabra. Es que me he girado y he visto que los dos la pedían. Me da lo mismo, con mucho gusto. Como el señor Xirinacs es un poco mayor, yo por eso le cedía la palabra a él. No, a mí me gusta, no me gusta que la política o los políticos se conviertan en profesionales, vivan de la política y no para la política, pero me gusta el título porque creo que recoge una realidad cada vez más extendida. Yo creo que efectivamente en la medida en que ya no se está, cada vez se está menos en política por ideas, lo vemos con los tránsfugos, la gente se cambia de partido lo mismo que de chaqueta, que se ha convertido en algo muy pragmático, y en la medida en que los políticos que tienen cargos importantes se agarran al sillón y no hay quien los eche ni a patadas, evidentemente eso refleja que son políticos que viven de la política, más que para la política, aunque yo lo lamento mucho, yo lo lamento mucho.
Creo que esta actitud de los políticos al uso, no digo de todos, pero sí de la mayoría, es la que está trasladando a la sociedad pues mucho disgusto, mucha acritud, mucha crispación y mucho descontento con los políticos y con la propia política, ¿no? Entonces, me parece que sería importante estar en política por ideas, me parece que sería importante no hacer profesión de la política en la medida en que, mientras se está ejerciendo, evidentemente hay que dedicarse, y dependiendo del cargo, enteramente. Pero entender eso como una cosa puramente transitoria, yo creo que es muy importante la rotación periódica en las responsabilidades políticas, porque si no, no hay quien se salve, ¿eh? Pero desgraciadamente la política cada día se está convirtiendo en algo más pragmático, más funcional, más de salir del paso. En una palabra, desgraciadamente los políticos cada día viven más a espaldas de la realidad de los ciudadanos a pie. Yo le agradezco la intervención porque yo pensaba que estábamos hablando de otra coyuntura y de otro país y de otra historia cuando oía la respuesta de todos ustedes. Yo creo que algo de verdad debía haber en el planteamiento de la pregunta. Pero déjeme que le ceda la palabra al señor Chirinacs y nos vamos a publicidad inmediatamente, señor Chirinacs. No de usted paso publicidad, yo la daré yo. Pero la contestación la hago después de la publicidad. No, ahora, por Dios. Abundo en la idea de que la palabra política en sentido amplio, como ha dicho Luis González Seara, pues es una cosa mucho más amplia que lo que aquí se debate. Es decir, que se hace política en 1000 sitios diferentes y esto estaría muy bien. Ahora, yo abundo en la idea de Gerardo de que cuando has puesto este tema, por algo lo has puesto. Claro. Es decir, y que podríamos, además aquí jugamos con ventaja contra tu título, porque los que estamos aquí, la mayoría somos bastante despendidillos de la política. Me parece, por lo poco que los conozco. Pero no es el caso, no es el caso general. Es decir, cuando se habla de la clase política, que se habla tanto de esto, que es una palabra impropia, pero que se dice tanto, por algo se dice, ¿no? Podríamos decir que hay un cierto corporativismo en política. Pero yo iría más al fondo y diría que, un poco contradiciendo a Fernando Suárez, de que la transición está tan modélica, yo no la veo tan modélica, mucho menos. Y creo que además hay quien ha dicho, Gregorio Morán, que hubo un pacto en el 81 para tapar los aspectos negativos de la transición y vender nada más una especie de aspectos modélicos, que es lo que se vende, pero que no es la realidad. He escrito más de 1000 páginas sobre eso yo, y pienso escribir algunas más, ¿no? Con datos y con detalles, y creo que hay toda una estructura que se ha heredado del franquismo, que hace que haya una dictadura plural. Hay quien dice también, sí, les voy a dar la palabra inmediatamente, hay quien dice también que todo eso sucede, eso que dice el señor Chirinacs, porque no hubo ruptura, sino reforma. Pero de eso hablaremos más adelante. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a debatir dentro de un instante entre los unos y los otros. Un titular que quizá no ha gustado a muchos de nuestros contertulios, aunque al final de la primera parte del debate, tanto Gerardo Iglesias como Luis María Chirinacs estaban precisando que eso sucede en este país, que hay un cierto corporativismo político y que la gente lo detecta. El señor Gallo quería precisar las últimas palabras de Chirinacs. Una breve apostilla a unas palabras de mi querido amigo y compañero Luis María Chirinacs. Él ha hablado de un pacto del año 81. Yo no tenía idea de que hubiese habido ningún pacto en el año 81. Y me permito preguntarte, ¿tú crees que en la última campaña ha sido bueno, ha sido útil citar a Onésimo Redondo, a Franco, a Maura, a Maciá, a Companys? ¿Ha sido útil esto? ¿Puede contestar? Sí. Yo creo que es siempre útil tener en cuenta la historia. Siempre útil. Depende de cómo se use. Y si es un arma arrojadiza es una cosa seria, ¿no? Pero siempre es útil para mí el tenerla. Y el tapar la historia siempre es perjudicial. Señor, sí, perdón. Sí, no, yo sin embargo creo que, estando de acuerdo con que es muy importante que los pueblos tengan memoria histórica, recuerden la historia, sin embargo, yendo al hecho concreto de esta campaña electoral, yo estoy absolutamente en contra, porque ha sido el recurso al miedo. En concreto, ha sido recurrir al miedo, y sobre el miedo no se cimienta un sistema democrático sólido. Federico, ya nos has partido por ya nos has partido. No, yo estoy de acuerdo con la idea, broma. con la idea en general de que es bueno recordar el pasado,
pero apelar, como se ha hecho en esta campaña, al franquismo, volver atrás, identificar a determinadas personas y tal, cuando de hecho están haciendo lo mismo, es decir, que harían estos señores si estuvieran en el gobierno. Esa es la práctica, esa es la realidad. Por consiguiente, a mí en ese sentido descalifico, no me gusta el comportamiento de los políticos que han recurrido a determinados personajes, figuras o regímenes para inducir miedo en la población. Señor Rodríguez de la Borgoña. Intento ligar y sintetizar con lo que se acaba de decir. Primero, conocer la historia es uno de los requisitos fundamentales, la historia de su pueblo y la historia de su país es uno de los requisitos fundamentales del oficio de político. Lo que pasa es una cosa es conocer la historia y otra tirársela como un ladrillo uno a la cabeza del otro, ¿no? Entonces, en esa diferencia me parece que estoy más de acuerdo con Gerardo Iglesias que con otras afirmaciones. Pero aclarado que el oficio de político no debe ser entendido restrictivamente como un medio de vida, sino como una dedicación noble, como acaban de decir el profesor González Seara, Federico Gallo y otros. Aclarado eso, a mí me parece que el oficio de político no es igual en cualquier sistema. El oficio de político es de una manera, en un sistema se ejerce de una forma, en un sistema o en un régimen no democrático y se ejerce de otra manera en un régimen democrático. Y a mí me da la impresión de que el oficio de político en España está demasiado, y estamos todos los que nos hemos dedicado a eso alguna u otra vez, o nos seguimos dedicando, aunque no tengamos un cargo, está demasiado influenciado por el concepto de poder político en España. El estilo del poder político en España no es un estilo ni siquiera de 40 años, ni muchísimo menos. El estilo de poder político en España es un estilo de 500 años o más. Es el primer Estado que se constituye como Estado centralizado y un Estado que, hombre, que todos los impulsos iban de arriba abajo, no de abajo arriba. Antes en la discusión, en la charla que hemos tenido, el profesor González Seara ha recordado a don Rodrigo Calderón, ¿no? Y famoso por la compraventa de cargos, es decir, un estilo de ejercer el poder político poco en contacto con el ciudadano y además que generaba una serie de actitudes en las que tradicionalmente se desconfiaba de cómo se ejercía la política. A mí me parece que el quid de la cuestión puede estar en el modelo de político democrático y el modelo de político no democrático, modelo de gestor, administrador, de válido, digamos, de usufructuario del poder, más que de buscador de soluciones para la gente. A mí me parece que ahí puede estar la diferencia y quizá por algunos vicios, por algunas corruptelas, por algunas maneras de ejercer el poder, todos los que ejercen el poder en España o los que participan del ejercicio del poder en España o los que hemos participado, por algunas cosas de esas, es por la poca cultura democrática en el ejercicio, en el estilo del poder, es por lo que se ha generado una mayor desconfianza hacia los países. Quizá por eso algunos, por eso de los 500 años, abogaban por la ruptura y no por la reforma, señor Rodríguez de la Borgoña. Bueno, pero es que, perdón, al final de cuentas, en esa época, en el 75, la dialéctica no era ruptura-reforma, la dialéctica al final estaba en ruptura negociada o reforma pactada. Al final estaba en la búsqueda del punto de encuentro y yo creo que se encontró positivamente. Sí, esto en la clase política de aquel momento. No. Es decir, nosotros en Cataluña llevábamos 9 años de movimiento popular muy serio, con 4 puntos, pactado por todos los partidos importantes del país, por todos los sindicatos importantes del país, por asociaciones de vecinos, por colegios profesionales, hasta una altura de unas 200 representaciones. Y estaban todos así. Ahora, cuando Suárez agitó los escaños, unos cuantos partidos abandonaron esto, que era la ruptura, y se fueron a la reforma. Esto desde mi tierra. Desde la vuestra, creo que no había tanto movimiento popular. No, pero desde luego, ni en una tierra ni en otra, ni en una tierra ni en otra, ni en una tierra ni en otra había entonces clase política. De todas maneras, insisto, y pienso que lo que dice el señor Suárez tiene razón, que lo ha soltado ahí, esto es otro debate, Bueno, señor claro, Cinenares, Decía usted. No, yo decía, primero que no deberíamos hablar tanto de los antecedentes. Yo creo que hoy estamos todos satisfechos de la situación básica en la que estamos hoy. No en el sentido de que sea perfecta, ni mucho menos. Yo creo que hemos conseguido el acuerdo histórico
de una constitución para todos, de una vida democrática y de que el único cauce para tener presencia política son los votos. La segunda parte de la cuestión es cómo se selecciona a los políticos. Y ese es, en mi opinión, el punto débil de la situación actual. Naturalmente, cuando uno habla siempre se va a entender que habla personalmente. Y yo quisiera no hablar para nada de mí. Si se me permite hablar de la lista del Partido Socialista, por ejemplo, de estas elecciones de ayer, yo tengo que decir que uno de los más grandes europeístas y más competentes eurodiputados socialistas se llama don Carlos María Bru, que creo que ha quedado en primer lugar, pero fuera. Y es el primero de los que no entran en la lista. Y a continuación, creo que tampoco entra en la lista el señor Ramírez Heredia, que ha sido un gran trabajador contra la no discriminación y lo conoce toda Europa. Y hay por el medio pues una serie de señores que seguramente los electores socialistas preferirían que no estuvieran si era a costa de la ausencia de estos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el que tiene el poder es el que controla, el que selecciona, y no al revés. Y entonces, naturalmente, estar en la política sin independencia, sin poder decir al que tiene el poder ni la más leve crítica, porque eso te cuesta el puesto, es naturalmente un empequeñecimiento. Pero y esto eso es una estructura yo creo que de la eso va a transición. agostar el futuro democrático, y no quiere decir en absoluto que esté contra los partidos o contra la democracia. Espero que no se entienda eso de mí. Lo que sí estoy es contra un sistema que es corporativista y endogámico. Un poquito de orden, por favor, señor Sotillo. Yo sé que cuando se recupera la vez después de tres, Claro, es difícil recuperar el discurso, claro. pero tengamos un poco de orden. No, yo voy a ser muy rápido, a lo mejor voy a decir alguna obviedad, ¿no? Pero yo creo que aun estando de acuerdo en que seguramente tengamos que hacer un debate pronto para, pues, por lo que se dice, de listas cerradas, más participación, desde luego, de las bases de la elección de los que van a las listas, y algunos intentos ya se están haciendo en algunos partidos, y seguramente como consecuencia de lo que ha pasado ayer, estas aguas se van a agitar en un sentido de profundizar en la democracia interna de los partidos. Hombre, lo que a mí me ha sonado antes, lo que estamos viendo una dictadura plural, pues la verdad es que me he quedado un poquito, no sé, preocupado, ¿no?, ante esa definición. Hombre, yo quiero recordar, esto más el periodismo, nosotros cuando de repente se plantea la transición y las primeras elecciones democráticas, se hablaba de la sopa de siglas, es decir, bueno, se presentaron cientos de formaciones políticas que concurrían a las urnas. Todo lo que era agitación, vida política, la clandestina, la tolerada, la menos oficial, la más oficial, se agrupó, participó. Había centenares o incluso yo no sé si algún mil partidos que concurrían a las elecciones. A continuación de eso estamos en democracia y entonces se han ido produciendo nacimientos de partidos, reagrupaciones de partidos, nuevas coaliciones electorales. Han entrado en el Parlamento español pues formaciones que incluso van contra, o han estado contra el Parlamento, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, desde quien cuestiona la integridad del Estado al quien no. Es decir, hombre, hablar de dictadura plural en un panorama político, democrático, parlamentario como el español, hombre, yo creo que intelectualmente puede ser válido, ¿no? En eso de ponerse a discutir en una profundización muy intelectual y en un... Pero, no sé, a mí me parece que en conceptos globales podríamos estar dando una imagen deformada. En cuanto a si se puede ser o no político profesional, pues yo tengo mucho respeto para gente como Nicolás Redondo o Marcelino Camacho, que han sido profesionales de una actividad política dura, se han dedicado a ella, sindical y política también. Perdóname, política no. ¿Cómo que política no? Nicolás Redondo ha sido un dirigente del Partido Socialista y miembro del Partido Socialista, y fue en el Partido Socialista y diputado, y Marcelino Camacho también en el Partido Comunista. No, los dos han tenido actividades sindical y política, sí, los dos. Y me parecen unas trayectorias pues muy dignas y de profesionalización de alguna manera. Pero, ojo, con todo el respeto a ese concepto, es decir, los han ido escogiendo, y además en política democrática los políticos se someten todas las veces a un examen. Mal o bien se tienen que examinar. Señor, Claro, tanto Nicolás Redondo como Marcelino Camacho han tenido que dejar el puesto de diputado si no querían pasar por el aro del aparato de los respectivos partidos. Esa es la triste realidad. ¿Cómo se está ejerciendo la política? Vayamos a la realidad. Cuando se empezó a manejar el concepto o el término clase política, a mí me sonaba muy mal, me rechinaba todo. Es decir, yo no pertenezco a esa clase, pero luego he tenido que aceptar, sinceramente,
que la definición es bastante correcta. Es decir, cuando un parlamento está discutiendo sobre el sexo de los ángeles, mientras el país entero está en huelga general, es decir, pues evidentemente la política marcha por una parte, los ciudadanos con sus inquietudes por otra parte. Esa es la realidad. González Seara hablaba antes de la interrelación que había en el pasado, por ejemplo, entre el pensador, el intelectual y tal, y la política. Efectivamente, simplemente si nos retrotraemos a la Segunda República, ¿cuál era la composición del Parlamento? Las figuras más destacadas de la intelectualidad estaban en el Parlamento. Miremos qué pasa hoy. Pues no es así. ¿Por qué no es así? Porque en el Parlamento tienen que estar aquellos que sean suficientemente dóciles como para levantar la mano y votar sí o no cuando el jefe de filas les hace así de claro. Por ejemplo, vayamos al tema de los medios de comunicación. ¿Cómo se ejerce la política? Pues señores, se manejan las encuestas, los sondeos de opinión, se conoce exactamente qué piensa la opinión pública, pero no para satisfacer sus demandas, sino para ejercer inmediatamente una campaña y subvertir el pensamiento de esa opinión pública. Pensemos, por ejemplo, en el referéndum OTAN, por hablar de temas importantes. Así se ejerce la política. Yo he entrado en política por ideas y tengo una cultura política con sus lastres también, por supuesto, pero donde a mí no se me hubiera ocurrido jamás proponerme para un cargo. Autoproponerme yo, pues eso hoy es el pan de cada día. La gente no tiene rubor porque no vive para la política, sino quiere vivir de la política y se autopropone y se agarra al sillón y organiza la escisión y monta el pifoste. Así se está ejerciendo la política y así lo ven los ciudadanos y por eso está creciendo cada día más la división entre la clase política, la vida política y la vida social. Fernando, y a mí, perdona, ¿qué has dicho? Que no te he entendido de los medios de comunicación. No, ¿cómo se utilizan los medios de comunicación? Vale. Por ejemplo, y las nuevas técnicas, el marketing y todo eso. Por ejemplo, hoy, con lo que se ha desarrollado todo el tema de la informática, en fin, todo este tema. Bueno, pues podríamos haber profundizado mucho en la democracia, porque casi hoy estarían en condiciones cualquier ciudadano ante un problema que afecte al conjunto de la colectividad importante de opinar desde su propia casa. Democracia directa. Pero no se utilizan los avances de la ciencia y de la técnica para eso, se utilizan para subvertir la opinión de los ciudadanos. Pero quería... brevemente, señor. No, un poquito, sí, yo soy muy vehemente cuando defiendo... Brevemente. Bueno, pues dejo aquí, tendré tiempo de... El señor González Seara decía una cosa, yo quiero presentarles a un testigo, pero por favor... Sí, bueno, yo quiero decir que cuando me he referido, y no es por remontarme a la prehistoria, de la política noble y de vivir de la política o para la política, tenía que ver con la situación actual, pero yo quiero hablar de la situación actual, porque reforma o ruptura, una vez que se hizo esa Constitución, da igual. Yo quiero recordar que la mayor revolución de la que todavía se habla en la historia, que fue la Revolución Francesa, fueron convocados como Estados Generales de acuerdo con el viejo régimen, y lo cambiaron y dejaron aquello en 4 o 5 años, que hay que ver cómo pusieron aquello. Y nadie le pareció mal luego que aquellos fueran convocados los Estados Generales de acuerdo con el viejo planteamiento de la monarquía. De modo que aquí se convocaron unas Cortes que no eran constituyentes, luego fueron unas Cortes constituyentes, de hecho, han hecho una Constitución que gozó de un gran consenso en el momento en que se elaboró, que más o menos creo que la Constitución permite las reglas de juego, y quienes están modificando las reglas de juego son los partidos políticos actualmente en liza, y están en contra del espíritu que planteó la Constitución, porque la Constitución sí planteó una auténtica división de poderes. La Constitución sí planteó el principio de que los partidos políticos fueran democráticos en su estructura interna y en su funcionamiento, y la Constitución sí planteó una, digamos, iba a decir constitucionalidad de las leyes continua, pero en fin, en definitiva, un control por parte de organismos judiciales desde el Tribunal Constitucional al desde el Tribunal Constitucional al Consejo del Poder Judicial, que después se ha desvirtuado. Y todo esto tiene que ver sencillamente con la no modificación de las estructuras fundamentales en que se apoya un sistema democrático, que es, por un lado, el control del poder político
Y cuando digo el poder político todo, aquí tiende a identificarse el poder político con el ejecutivo. Y el poder político es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. También el poder judicial forma parte del poder político. Y por tanto, cuando no funciona ese modo de control, y no puede funcionar porque los titulares de los tres poderes en España en estos momentos los designan los partidos políticos, que son los que designan a los miembros de las cámaras haciendo previamente las listas electorales, y que por tanto de ahí sale el Parlamento. Ese Parlamento es el que nombra el Ejecutivo, ese Parlamento es el que nombra el Consejo del Poder Judicial, ese Parlamento es el que nombra el Consejo de Radio y Televisión Española, ese Parlamento es el que nombra el Tribunal de Cuentas. Por tanto, la única fuente de poder, de donde emanan todos los poderes, son los aparatos de los partidos políticos. Y Montesquieu, al que se ha querido enterrar más o menos bien, pues en fin, decía una cosa clarísima: para que exista la división de poderes, la fuente de los poderes tiene que ser distinta, no pueden emanar todos de la misma fuente, si no lo que hacemos es dividir las funciones, pero no el poder. Entonces lo que quiero decir es que, mientras no se modifique esa situación, y mientras no se cambie la ley electoral y la ley de financiación de los partidos políticos, será absolutamente imposible que los ciudadanos españoles puedan tener un buen concepto de la política. Y eso es lo que quiero decir. La política merece nobleza y merece el respeto de los ciudadanos, pero cuando los ciudadanos comprenden que hay una distancia entre cuál es su planteamiento y sus intereses y lo que está haciendo esa mal llamada clase política, que por cierto quiero decir que la primera vez que se usó la expresión de clase política se hizo a comienzos de siglo por un tratadista italiano llamado Mosca, que hablaba de la clase política y utilizaba la expresión precisamente en el sentido que empieza a ser ahora, en el sentido de control oligárquico del poder. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por tanto, yo pienso que si nos ceñimos y dejamos ahora la prehistoria de la Constitución y nos ceñimos a la situación actual, probablemente llegaremos a una clarificación de por qué los ciudadanos piensan en este momento tan mal de los políticos. Sé que ustedes quieren hablar de ese tema. Me gustaría incorporar un invitado a nuestro programa. Si es muy breve, muy breve. Sí, entonces, vamos a ver. Yo antes he hablado del oficio de político en democracia. Sí. Me parece que conecta con lo que se está diciendo, aunque con muchísimos matices, pero vamos, no profundizo en ello. En la política española, la conversión, por así decirlo, la profundización democrática de la política, del oficio político, ya sea de los políticos individualmente considerados, ya sea de los partidos políticos, ha de ser profundizada. Es decir, hemos de avanzar, y hemos de avanzar institucionalmente, mediante leyes de partido, ya sean de financiación, ya sean leyes electorales. Hay que promover y hay que impulsar nueva legislación que garantice una mayor democracia interna de los partidos, eso por una parte, y por otra parte, en el ejercicio del poder, y en en el estilo, en la utilización del poder por los políticos individualmente considerados, o en el ejercicio, mejor que utilización, pues también tiene que haber profundización. hemos hablado, o se habla muy a menudo en estos días y en días anteriores, de juicios paralelos a los políticos, de linchamientos, de muchas historias referidas a la dureza de la vida del político, porque claro, también se dice siempre, no solo se dice siempre que eso de los políticos está mal y que la clase política pues hace lo que no debe hacer. Bueno, hay gente, en este caso nuestro testigo de esta noche, ha vivido durante 9 años un injusto y durísimo calvario que le ha costado la presidencia de la Comunidad de Castilla y León, que ostentaba cuando se le acusó de fraude en la venta de una empresa familiar. Don Demetrio Madrid fue investido primer presidente de la Junta de Castilla y León en mayo de 1983. Un año después, un banco pidió el embargo de bienes y de sueldo al presidente castellano-leonés para poder pagar una deuda de 19 millones originada por la venta de la empresa textil Pecus, de la que él era copropietario. La acusación consideraba que había indicios de fraude en la venta de aquella empresa familiar. Demetrio Madrid dimitió de su cargo antes de que la justicia determinara las responsabilidades en aquel asunto. La justicia tardó 9 años de resolver, al cabo de los cuales 2 sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y otra del Tribunal Supremo, absolvieron al expresidente. Buenas noches, señor Madrid. Buenas noches. Supongo que en la sentencia nunca se habló de reponerle en su cargo. No, claro, eso no tiene nada que ver. La situación, como aquí si bien se ha dicho, la separación de poderes, los tribunales no tienen capacidad para hacer eso, por suerte, claro. Usted sabía que era inocente, evidentemente. Es evidente que sí. ¿Por qué dimitió? Bueno, pues porque el desgaste que suponía en aquellos momentos, tanto en lo personal como en la institución que representaba, me parecía que no tenía por qué involucrar, y después porque me daba la sensación, como así fue, que la defensa
de mi inocencia la podía hacer mucho mejor como un ciudadano normal que estar con la carga que supone, lo peyorativo que supone todavía en este país tener algunas responsabilidades públicas, y por lo tanto quise volver otra vez a la situación Pero del ¿usted se ciudadano autoconvenció o le autoconvencieron? normal. No, hombre, esto es una decisión que se produce espontánea, al mismo instante que se produce el hecho del procesamiento. ¿Encontró usted respaldo en su propio partido? Sí, encontré respaldo. En O el sea, partido. ¿está usted contento de la relación que tuvieron con usted? Globalmente sí. ¿Puntualmente no? Bueno, pues hay siempre actitudes personales, y dentro del propio partido hay personas que hicieron un seguimiento incluso cariñoso, afectuoso, y otras personas que se desentendieron, para entendernos y decirlo suavemente. ¿Sus adversarios políticos actuaron con ensañamiento? Bueno, yo creo que eso hay que decirlo para siempre. Yo no he tenido nunca ni con los ciudadanos, electores, paisanos, ni con la oposición problemas fundamentales. Evidentemente aprovecharon. El señor Aznar ese mismo día dice que iba a darme no sé cuántas horas para mi dimisión cuando yo había dimitido. Yo creo que no estuvo muy afortunado ahí. Fue la posibilidad de que subiera el señor José María Aznar a la presidencia después de su dimisión, encadenando una serie de hechos. Ahí, claro, ahí hay teorías para todos los gustos. Hay quien dice incluso que el mismo hecho de que dimitiera y que por lo tanto no me presentara en las siguientes elecciones, cuando parece que las encuestas volvían a darnos mayoría, pues hay quien dice que eso permitió al señor Aznar tener una oportunidad importante, y a partir de ahí, pues como todo el mundo sabe, fue su plataforma fundamental para la vida política nacional. O sea que su dimisión fue la que influyó en un cambio o en una inflexión en la historia política de Yo creo que no es para tanto. No, según algunas lecturas que yo he leído también. Sí, algunas lecturas dicen eso, pero yo creo que ya son fabulaciones. ¿Usted se ha sentido suficientemente reparado después de 9 años y haberle otorgado una sentencia absolutoria? Bueno, la sentencia no solamente es absolutoria, sino laudatoria. Ya. Y eso ya que quede claro, es decir, ahí en los considerandos se establece claramente que yo me había excedido incluso de mis obligaciones. Lo que pasa es que en la política es como estar en un escaparate, ¿no? A veces uno es un pim pam pum y con pocas posibilidades de defensa creíbles, porque uno tiene teóricamente las de cualquier otro ciudadano. Pero desde luego a veces pues, los instintos de todo tipo se centran y evidentemente se ceban con algunas personas. En este caso yo lo he sido, y quiero decirle que es muy difícil reparar determinadas cuestiones. Es muy difícil no solamente ya en lo personal, sino en lo familiar, en todo lo que significa el entorno afectivo que uno tiene. Esas cuestiones es difícil levantarlas. Señor Demetrio Madrid, ya sé que lo fácil, lo también normal, lo habitual y lo responsable políticamente será responder que sí a mi pregunta, pero ¿usted cree que hizo bien en dimitir? Yo lo volvería a hacer otra vez. ¿Volvería a hacer? Volvería a hacerlo. Sí, porque yo pienso, un poco al hilo de este programa y de lo bien que está puesto el título de este programa, yo estoy también con la idea que rige en el escudo de Medina del Campo, donde dice que ni al rey oficio ni al papa beneficio. Yeah. Es decir, creo que las responsabilidades públicas expresadas a través de un puesto político deben de tener unos límites y que no hay que morir por ellos. Es decir, hay que ser generosos y dar todo lo que uno tiene, pero desde luego no en la defensa a ultranza del puesto y de la responsabilidad. Por otro lado, yo todas las responsabilidades que he tenido han sido decisiones de los ciudadanos, y yo he tenido 4 veces ocasión de dimitir voluntariamente, y en las ocasiones en las que, de acuerdo con mi partido, pues me he vuelto a presentar, son los ciudadanos los que han decidido que esté aquí. Después de lo que le sucedió, de cómo ha acabado todo y de lo que ha ido pasando en este país después de su caso, ¿cree usted o se siente usted el más honrado de los políticos españoles? No, en absoluto. Yo quiero también decir que, por lo que yo conozco, por el entorno en el que me muevo, fundamentalmente, como es lógico, en la cercanía del propio Partido Socialista, con el cual, pues claro, yo tengo ya pues una historia de 20 y tantos años, y también por otros políticos, de otras fuerzas políticas, de otros grupos políticos y de otra naturaleza,
Yo diría que en el 90 y muchos % son personas honradas que han dedicado generosamente su esfuerzo y su trabajo, y a costa de muchas cosas, a costa de los temas que todo el mundo legítimamente busca, como es su intimidad, como es la relación con sus propios hijos, con su entorno, con sus amistades. Bueno, todo esto en cierto modo se pierde. No estoy diciendo que haya un martirio en la vida política, porque hay otras compensaciones, como es lógico. O sea que usted sigue pensando que merece la pena dedicarse a la política. Hombre, mire, yo la primera vez que me di cuenta de esto era cuando mi padre cerraba las contraventanas de la casa donde vivíamos para escuchar Radio París. Me di cuenta que aquí había que hacer algo. Esto estoy hablando cuando yo tenía 12 años. Bueno, el señor Suárez también ha dicho que había que hacer algo desde otra perspectiva también. Seguramente que desde otra perspectiva, seguramente que sí. Bueno, esta es la historia de Don Demetrio Madrid, que hemos querido traer a colación, porque yo pienso que hablando de si vale la pena dedicarse a la política, valía la pena también exponer este caso. Vamos a continuar con el debate, pero vamos a hacer ahora una pausa y volvemos en un instante. Vamos a continuar entre los unos y los otros. Continuamos entre los unos y los otros hablando del oficio de político. Hemos presentado a don Demetrio Madrid, el expresidente de la Junta de Castilla y León, que dimitió hace muchos años y que tardó 9 años en ver cómo la justicia le absolvía y le daba la razón. Quizá habría que hablar también de cómo reaccionan los políticos frente a las chanzas, frente a las críticas, y quizá tengamos en estos instantes ocasión, leve, pequeña, sutil ocasión, de comprobar cómo reaccionan, porque creo que nuestro observador gráfico, Jesús Tulet, le ha visto la cara ya a nuestro debate. ¿No es así, Jesús? Como Fernando Suárez ha comenzado hablando de la política como gestión, sí. Yo me acordé de la primera definición que me enseñaron de política, que era el arte de hacer posible lo necesario, y yo pensé, la gallina. Después he dibujado al señor Rodríguez de la Borbolla, que como buen andaluz, supongo que las reclamaciones de la gente, del pueblo, su llanto, lo convierte como buen político en cante jondo. Y también se ha hablado de que la política es comunicación, esencialmente comunicación, y jugando con el nombre de Gerardo Iglesias, lo he puesto de Tantán de la tribu, como el gran convocante. Ha sido un pequeño detalle de humor. Espero que no se me enfaden. Supongo que ustedes encajan bien estas cosas, y más estas que son fáciles de encajar. Supongo que a todos ustedes se les han visto en peores circunstancias y ocasiones, ¿no? Alguna que otra. Alguna. Yo puedo contar una anécdota porque tuve una temporada en que Gallego y Rey a mí me cogieron un cariño excepcional. Y entonces, la verdad es que había pues algunas tiras bastante duras, que incluso a un hijo mío, pues en el colegio decían siempre, pero tu padre puede ser tan malo, porque había una vez en que salía como una especie como de gabardina y en aquello de la banda que llevaban como una metralleta metido dentro de enfundada, ¿no? De un violín y tal, ¿no? Y era esto, ¿no? La verdad es que yo me hicieron una vez una muy divertida, que era como era portavoz, como Pinocho con una nariz larguísima, y soy muy amigo de ellos, me considero muy amigos, se la pedí y la tengo, me la mandaron en el original, la tengo enmarcada. Bueno, al principio el que diga que diga que le sienta perfectamente bien, que durante una temporada le estén poniendo de manifiesto sus defectos, le estén criticando si es gordo, que salga más gordo, al final la gente, a todo el mundo, hombre, por la mañana levantarse y dar saltos de alegría viéndose caricaturizado con cierta dureza, pues yo creo que miente el que diga que no. Supongo que eso que se ha llamado el político profesional lo acepta ya con mucha más tranquilidad por aquello de lo del sapo en el desayuno y tal. Y la verdad es que hay que aceptarlo, porque al final yo creo que incluso las caricaturas más duras o los dibujos más crueles que puedan parecer van configurando eso que se llama la personalidad. Y un político cuando se presenta a las elecciones, muchas veces lo primero que se le mide es el índice de conocimiento. Y el índice de conocimiento es básico incluso para el índice de aceptación, de presentación. Es decir, que hay de aquel político que no haya sufrido críticas, que no esté sometido a controversias, incluso para las listas, los partidos preguntan... Ahora, ¿tú no crees, Eduardo, que todo político, mientras ejerce, tiene en el fondo su poquitillo de vanidad? Ahora bien, cuando ese político pasa a engrosar la lista de ex, la cura de humildad le hace perdonar su pecadillo vanidoso, ¿no? Sí, bueno, también existe lo que llaman el ex appeal,
También tiene... Y es cuando uno abandona la erótica del poder, debe ser eso. No, es que también se crea un cierto morbo en torno a los ex y hay un momento, eso de ser víctima y de haber sido, como diría, despeñado y dejado a un lado, pues también tiene su lado positivo. Vamos a ver. Todo Perdón. Sobre todo si se sobrevive. Sobre todo si se sobrevive. El señor Chirinac se había pedido la palabra desde el final de la parte anterior. Que sea quizás la última vez que No. pero pido porque mi crítica es a la totalidad. Es decir, yo estoy haciendo una crítica muy de base, como ya conocen los que me vieron en el Senado, ¿no? Entonces no tenemos mucho espacio público. Entonces necesitamos un poquito más de tiempo para explicar porque decimos cosas que no son las que se dicen, ¿no? Nada más eso. Entonces yo pienso que una noche el señor Ángel Casas tuvo el mal sueño de invitarme aquí y venir aquí. Claro, yo tengo el problema de que voté no a la Constitución, a esta cosa tan entusiastamente encomiada aquí, este optimismo constitucional que hay en algunas intervenciones de hoy, ¿no? Yo voté no. Yo voté muchas cosas sí a la Constitución, hay muchos artículos interesantísimos, ¿no? Pero hay unos cuantos artículos esenciales para mí que han marcado hasta hoy y nos siguen marcando y nos seguirán marcando mientras no cambiemos. Aparte del uso que se haga de ella, que es otra cuestión que también es importante. Entonces, yo he lanzado aquí, y lo digo muy tiernamente y mansamente, he lanzado aquí eso de la dictadura plural, ¿no? Sí. Nada más 2 botones de muestra o 3 botones de muestra, ¿no? Desde el punto de vista individual, de la participación del individuo en la democracia, ¿no? Tenemos una serie de cortapisas que se han dicho aquí, además algunas, como la ley electoral. No sé si sabéis que se hizo 5 personas, Osorio, Suárez, el otro Suárez, Martín Villa, bueno, no recuerdo 2 más, la hicieron en una habitación privadita, allá. La oposición quedó fuera completamente, y esta ley electoral creo que vige todavía ahora fuera de unas pequeñas correcciones europeas que se han hecho. Es decir, que ha condicionado desde entonces hasta hoy esta manera de ser que somos. Esto uno. Otro, que la ley de Hont, en esta misma línea, impide, a pesar de que habían cientos de siglas que dices, impiden que de estos cientos salgan los 99,9. Y nada más salen siempre los mismos. Porque los pequeñitos siempre quedan afuera y lo que ellos han cosechado se regala a los mayores. Entonces esto es antidemocrático por definición. Es decir, la democracia se mide por el respeto a las minorías, porque las minorías pueden llegar a ser mayorías, y aquí no pueden llegar a ser mayorías con esta estructura jurídica que tenemos constitucional. Y el otro punto, digamos, este régimen individual, este régimen colectivo, mi opinión, es una opinión mía particular, ¿no? Cataluña es una nación, en la Constitución pone nacionalidad para bajarlo un poquito porque la nación es otra, ¿no? Creo que es una nación, como creo que Euskadi es una nación, etc. Entonces, un Estado plurinacional no es democrático si no tiene un capítulo de autodeterminación. Es decir, es una prisión de naciones como puede ser una prisión de individuos, como lo ha estado de mucho tiempo. Señor Chirinac, ya ve esto que le he dejado hablar tranquilamente. De todas maneras, creo que no es este el tema del debate. Pero es un ejemplo de lo que ha dicho él, que yo, claro, no puedo estar de acuerdo con que esta Constitución es correcta, ¿no? Es antidemocrática. Ahora, por esto he dicho que era una dictadura de plural, ¿no? Por eso lo he dicho. Señor Rodrigo de Borbolla, por favor. Es que la democracia es una... De todas maneras, vamos a meter una discusión que nada tiene que ver con el programa. Pero la democracia es una manera de gobernarse y de gobernar. Es un sistema de gobierno. Entonces, es un sistema para la búsqueda de soluciones para los problemas de la gente. Lo que no se puede hacer es poner en la base de la balanza de la democracia todo en el lado de la participación, olvidando el lado de la eficacia, el lado de la solución de los problemas. Hay que buscar vías de encuentro de las voluntades de los ciudadanos para que se encuentren soluciones. Y esas vías de encuentro, las soluciones para la búsqueda de soluciones, solo se encuentran haciendo posible la participación a través del evento de síntesis, los partidos políticos, no a través de la democracia absolutamente directa y amorfa y asamblearia. Hace falta sistemas de participación institucionalizados para la búsqueda de soluciones. Sí, por favor. Sí, vamos a ver. Yo no creo que el problema que discutimos aquí, que es la evidencia misma de que hay un descontento, rechazo, disgusto con los políticos, incluso con la propia política, eso es la evidencia misma. Negarlo yo creo que además es un error. Yo ya me doy cuenta que cuando la gente más vinculada al establecimiento se habla de esto, dice, cuidado que estamos
dañando de todas las maneras, es el mejor sistema. Sí, sí, es el mejor sistema, pero este sistema se va deteriorando cada vez más, porque ya los parlamentos, dentro de la misma concepción de la democracia parlamentaria, ya no son lo mismo que eran hace tiempo, los partidos no son lo mismo que eran hace tiempo, porque ¿qué son los partidos actualmente? Maquinarias electorales, punto. ¿Qué pinta el militante en un partido, señores? Pero si al militante ya se le manda una circular, y se le informa, a veces a través de la prensa, de los medios de comunicación, no cuenta, ¿no? Yo creo que el problema no es la Constitución, y entre otras razones porque la Constitución también se puede reformar, el problema no es la Constitución, el problema es que están en crisis el modelo de partido convencional, que ya no sirve, es decir, para encauzar las inquietudes sociales hacia las instituciones políticas, no sirve. Entonces hay que ir a otro, y sé que no es fácil, pero claro, si en vez de profundizar en la democracia de los partidos, lo que está ocurriendo, el proceso es el inverso, cada vez más un grupo de poder dentro de los partidos es el que maneja y acapara todo, la militancia no cuenta nada, y si esto viene acompañado o viene reforzado, porque el elector, cuando una vez cada 4 años se le convoca, tiene que votar el lote, oiga, y como las lentejas, te lo comes o te lo dejas, Es decir, no puedes poner la cruz, no puedes decir, oiga, ese señor a mí me parece un mal político, un corrupto, y lo tacho y lo quito. En fin, si además a esto sumamos la evidencia misma, voy a terminar, de que no hay realmente, lo habrá habido en el caso de Demetrio Madrid, pero en general no hay esa separación de poderes, ¿no? Es indiscutible, es decir, el poder judicial, el poder político, el poder legislativo, aquí todo se mezcla, todo está englobado en esa idea. Entonces, estas son algunas de las razones que explican el descontento que hay con la política. Para terminar, pero ¿cómo no va a estar la gente descontenta con los políticos y con la política? Con el cacao que hay organizado en este país. Y desde luego no será porque no hubo avisos suficientes. Aquí se estuvo durante años. Yo me alegro muchísimo que Demetrio Madrid haya dicho aquí públicamente que a pesar de haber sido por los tribunales declarado inocente en el caso, él volvería a dimitir, porque el caso de usted ha sido muy utilizado para justificar, para decir, cuidado, presunción de inocencia, ya hemos visto lo que le ha pasado a Demetrio Madrid, y de esa manera, con esa actitud, metiendo la cabeza debajo del ala, es decir, se ha ido objetivamente, no sé si subjetivamente, fomentando más y más la corrupción. ¿Y cuál es el estado de la situación hoy? La corrupción abarca a todos. Y esto hay que poner el sistema en solfa, estoy de acuerdo, no es un problema de personas, es un problema de sistema. No hay mecanismos, agilidad en esos mecanismos suficientes, democráticos, para depurar las tentaciones lógicas en las personas cuando se sientan en el sillón, en la poltrona. Vamos a ver, no por alusiones, sino porque había pedido hace mucho tiempo la palabra, señor Madrid. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tanto al señor Sirinac como don Gerardo no querrán volver a la representación de la familia, el sindicato y el municipio, que es la idea anterior a lo que ha habido como experiencia, lo digo, a la experiencia social de nuestro país. Y yo estoy convencido... Una cosita. Yo no he dicho no a los partidos, no a 2 partidos. Lo he dicho, Claro. Yo creo que todo el mundo sabe que los partidos políticos, como el funcionamiento de cualquier ayuntamiento democrático, del gobierno, de las Cortes, es mejorable. Es mejorable. Y yo creo que hay que intentar sosegadamente buscar fórmulas que den respuesta a la experiencia que ya tenemos. Ahora, constantemente hacer esta alusión, esta apelación de lo mal que funcionan los partidos, de que los partidos se convierten exclusivamente en maquinarias únicamente para ganar elecciones o para aprobar personas o para machacarlas a veces, ¿no? Yo creo que eso no es ir avanzando en propuestas nuevas. Probablemente haya que estudiar. Yo aprobé y tuve la suerte de ser parlamentario en el 77 la Constitución, y había cosas que me entusiasmaban, unas menos que otras, de la Constitución. Desde luego voté globalmente a la Constitución. Pero hay experiencias ya dentro de nuestro país, hay muchas experiencias, múltiples experiencias, por suerte,
hay muchas instituciones que funcionan, tanto las ejecutivas como las legislativas, como para que en estos momentos se pueda ver aquella manera en la que los ciudadanos y ciudadanas, las mujeres y los hombres, puedan participar como cargos públicos y responsables políticos. Y probablemente haya que hacer, porque yo creo que la mayoría de edad de los ciudadanos españoles es evidente, que las listas tengan alguna posibilidad de ser modificadas a la hora de votar. Podría ser esto, pero habría que plantearlo desdramatizadamente, es decir, a la vista de cómo ha funcionado, en otros países ya funciona de alguna manera este tipo de situaciones, hagamos que el partido, porque se hace responsable de aquellos que presenta en sociedad, presenta un número de personas y el ciudadano pueda determinar en qué lugar los quiere situar con su apoyo popular. Bueno, esto sería ir mejorando en las condiciones de funcionamiento de los partidos. Es que ha hecho una alusión. Muy brevemente. Sí, brevísimamente, que es obvio que, Para yo, dar más que juego, yo no quiero volver al régimen pasado. Hombre. Es decir, es obvio, no, hombre, Claro. yo lo que quiero es ir a un partido político que cuando llega al poder, y a veces sin estar en el poder, lo que intenta es, hay en el barrio X una asociación de vecinos, a controlarla. El sindicato a controlarlo si puede, es decir, los medios de comunicación a controlarlos. Lo que quiero es un partido político nuevo, moderno, distinto, es decir, que facilite, que realmente sea cauce de participación entre la sociedad civil y las instituciones políticas. Eso es lo que yo quiero. Señor Gallo. Hablando de la extendida, para mí, injusta, mala imagen que tienen los políticos, a través de las palabras de Gerardo, de Demetrio, de dos explicaciones antes de los profesores Seara y Suárez, se me ha suscitado una duda, una inquietante duda. ¿No habéis dicho vosotros, no habéis venido a decir que no hay democracia en los partidos? Claro, es bastante notorio. Es que no la hay. Yo lo digo hace mucho tiempo, no lo digo ahora. Pues claro. El problema que inicialmente sugirió el señor Sirinac, de que hay separación de la base electoral. A mí me parece evidente. Yo llamaba hace ya 8 años a don Manuel Fraga, yo le llamaba nuestro electorado, porque era realmente quien nos elegía. Y yo lo decía cuando era el número 2 del partido. Él le llamaba a usted eterno descontento, ¿se acuerda? Exacto. Bien, eso es Pero es eso está verdad, muy eso bien. es verdad. Y yo he protestado de eso hace 8 años, y hace 4, y hace 6. Hombre, algún comentario se me permitirá hoy que no se atribuya a la situación actual. Porque el problema no es personal, es un problema de fondo. Y todo el mundo, por lo que veo aquí, está bastante de acuerdo, aun desde posiciones políticas diversas. Aunque la Dice, situación la no sea tan independencia- acusada como en el partido que dirigía don Manuel Fraga. No, perdona, no, igual que en el Partido Socialista, igual que en el Partido Socialista, e igual que en el centralismo democrático de otros partidos. No, es un problema de los partidos. Naturalmente, hablamos de lo que conocemos mejor, pero yo antes he hecho alusión a la lista del Partido Socialista. La independencia de un político en la democracia se daban los votos. Los votos personales. Yo necesito saber si los ciudadanos están contentos de cómo les represento y de lo que digo en su nombre. Y al final del mandato, rendir cuentas. Bueno, yo empecé solidarizándome, como es natural, con mi partido y con la victoria del Partido Popular, porque estamos hablando de cosas distintas. Me tengo que solidarizar ahora con mis compañeros eurodiputados, la señora Llorca, el señor Navarro, el señor Lafuente, el señor García Amigo, el señor Romera, que la víspera de firmarse, de acabarse el plazo, se enteraron de que no estaban en las listas y que nadie les ha dado la oportunidad de explicar lo que han hecho. Y han hecho cosas importantísimas. Entonces, el ciudadano no puede de ninguna manera opinar sobre esa gestión. Por lo tanto, los diputados dependen de los aparatos de los partidos y pierden su independencia. Y como yo he sido una persona muy celosa de mi independencia, me parece que esto tenemos que predicarlo, para que el pueblo español se dé cuenta de que el pueblo de Luxemburgo o el pueblo inglés tiene derecho a escoger las personas concretas. Es decir, señor Suárez, don Fernando, ya está bien, váyase usted de una vez, que ya lleva muchos años en este negocio. Muy bien, pero que me lo diga el ciudadano, no que me lo diga no sé bien quién, porque evidentemente a mí todavía no me lo ha dicho nadie. Todavía no lo ha dicho nadie. 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 Señor González Seara. Sí, yo quiero decir que los
partidos políticos, tal y como están constituidos, no tienen una estructura democrática, son estructuras oligárquicas. Y estas estructuras oligárquicas, y luego después vienen las consecuencias, se acaban pagando luego a la larga. En Italia lo pagaron por continuar hasta el final, y luego al final resulta que lo que queda mal es el sistema. Se ven agravadas con la lista cerrada y bloqueada. Y por eso luego allí han cambiado también el sistema electoral y han ido a un sistema mixto, como el que tiene en Alemania, que se elige una parte diputados directamente y una parte en lista, que probablemente es un sistema bastante bueno y que debería pensarse en él. Pero es que la cuestión es tan absolutamente tremenda que los partidos políticos están financiados por los presupuestos del Estado. Y por tanto ya no es una cuestión privada de los partidos. Una cosa, financiados los que ganan, y basta. Bueno, no, los partidos están financiados, los que ganan, evidentemente, si bien, los que ganan. Sus deudas electorales. Pero están financiados. Y por consiguiente, la necesidad de dar cuenta de lo que pasa dentro del partido, democráticamente, hay que plantearlo. A los partidos políticos el militante está desprovisto de los derechos que tienen las tan malhadadas sociedades anónimas. Es decir, un militante de un partido, yo conozco a alguno que ha sido expulsado del partido por firmar una carta al secretario general del partido. La carta, bien es verdad, que eran otros más, no solamente era uno, eran como 25 o 30, pues fueron dados de baja en el partido. Bien, en otros partidos ni siquiera ha sido por carta, simplemente han sido dados de baja en el partido porque se estima que no han cumplido correctamente. Bien, los militantes que han sido dados de baja, puede que efectivamente un partido tiene un comité de disciplina que debe dar de baja a un señor si hace pues, cosas indignas o a cosas que no cumplen, no una mera disciplina borreguil, esa es otra cosa. Pero si eso ocurre, el ciudadano tiene que tener un elemento de apelación, que es eso de que no puede apelar el miembro de una organización que está sufragada con fondos públicos. Y eso no existe. Por tanto, porque un accionista de una sociedad anónima le hacen algo a ese accionista, luego le darán la razón o no, pero puede recurrir frente a una decisión del grupo directivo de la sociedad anónima. En un partido no. Por tanto, está muy claro que la estructura de los partidos en relación con los militantes, tal y como está establecida, no es una estructura democrática, hay que decirlo. Esa gente tendría que haber votado al señor Punset, el profesor. Bueno, esa es la segunda parte, perdone, que esas ideas todavía no tienen vigencia en la sociedad española, porque Punset las ha planteado muy explícitamente en esta campaña y la avalancha de votos ha sido, naturalmente, a los dos partidos con posibilidades de triunfar. Esos matices hay que... Me hubiera gustado que nos hubiera venido a reafirmar su postura, señor Punset. Señor Ruiz de la Borbolla, que había pedido la palabra. Yo creo que las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Es decir, en los partidos políticos hay estructuras, en los partidos políticos españoles hay estructuras democráticas. Y hay estructuras democráticas y reglas de funcionamiento democrático formal, de acuerdo con las reglas de la Constitución y con las leyes que regulan los partidos políticos. Hay comportamientos, sin embargo, hay comportamientos burocráticos y hay funcionamientos oligárquicos, que ¿cómo se compensan? ¿Cómo se compensan? No diciendo no hay democracia interna en los partidos, ninguna, ni solo el electorado es el que tiene que decidir sobre los candidatos. A mí me parece que la manera de compensarla es darle mayor participación directa a los militantes de cada partido. Y en ese camino queda muchísimo por andar. Pero me parece que se anda mejor haciéndolo desde dentro. Es decir, a mí me parece, yo creo que los partidos, si se quiere que se democraticen, hay que estar en el seno del partido. Yo no, digamos, no me he beneficiado últimamente por así decirlo, del favor del aparato, ya que se dice aquí. Pero creo que es mejor, para hacer que los favores del aparato tengan menos fuerza, es mejor hacer lo posible desde dentro para que haya la mayor participación posible de los militantes, y que sea la voz de los militantes la que se oiga. Primero la voz de los militantes, porque es que si no, no habría partido, ¿verdad? Y segundo, inmediatamente después, al mismo tiempo, coordinadamente, la voz del ciudadano. Estamos llegando prácticamente al final de este debate, tenemos muy poco tiempo. A mí me gustaría añadir una pregunta que no hemos planteado todavía ahí. Si usted quiere redondear eso que acaba de decir el señor Ruiz de la Borbolla... que firmáramos aquí un manifiesto pidiendo la democracia interna. Pero eso es lo que están, yo creo que es lo que están todos de acuerdo, al menos los presentes, ¿no? Y creo que lo haríamos muy a gusto, creo que eso sería clave, que el militante tal... Ahora, yo recordaría también, además, una cosa que no sé si es lo que usted podría plantear, que es lo siguiente. Estamos en una sociedad muy compleja, es decir,
Estamos en una sociedad muy influida por medios de comunicación, donde los mensajes de los políticos es caro que lleguen. Es terrible decirlo, pero es muy difícil ir en estos momentos predicando la buena nueva en una población de 40 millones de habitantes sin que se organice algo para hacer oír la voz. Esa es una de las dificultades de un partido pequeño, pero es una dificultad real. Y eso cuesta dinero, cuesta organización o trabajo de militantes que incluso ya ni se colocan los carteles, pues se ha pensado que ya colocar carteles es un acto casi romántico pues, para la noche del comienzo de la campaña, pero el cartel es el electrónico y se hace política en medios que son muy caros. A lo mejor esto es otro debate, lo que quiero decir es que hay a lo mejor una distancia entre lo que llamaríamos una deseable utopía participativa de democracia abierta y espontánea, muy plural, y lo que impone una sociedad como la nuestra, tecnificada, bueno, controlada, quiera que decirse, está controlada por los canales que llevan el mensaje de la comunicación. Y seguramente sin un aparato como esto no estaríamos llegando a algún millón de espectadores. Hemos empezado este programa, la primera pregunta que hemos formulado era al señor Rodríguez de la Borbolla, creo que ha sido el primero que ha participado usted, sobre qué pasará en Andalucía y cómo se va a gobernar Andalucía. Yo creo que tenerles ahí, a todos ustedes, esta noche, habiendo sucedido lo que ha sucedido en el día de ayer, y no preguntarles cómo ven o qué creen ustedes que va a pasar en España a partir de mañana mismo, en el contexto político, sería desaprovechar una oportunidad. Por tanto, ya sé que eso generaría un nuevo debate. Simplemente les pido una opinión breve y puntual, si son ustedes tan amables. Empezamos así porque estamos sentados así. Señor González Seara. Yo he estado viendo los resultados y los resultados significan un cambio muy importante, ¿no? Significan un cambio muy importante en la vida política española. Y no tanto por las diferencias de escaños, sino por lo que he podido ver, voluntad de voto de los electores. Y concretamente el Partido Socialista yo estaría muy preocupado porque he observado una cosa, por ejemplo, en todas las ciudades yo creo que no ha ganado absolutamente en ni una sola ciudad, capital de provincia. En todos, salvo en dos o tres que son los nacionalistas de Cataluña y de País Vasco, que son ellos los que han encabezado, en los demás, incluidas las de Andalucía, incluido Sevilla, en las ciudades ha ganado el Partido Popular. Bueno, quiere decirse que el electorado urbano era el electorado tradicional de los partidos socialistas y socialdemócratas. Esto, lo que a mí me ha llamado la atención, me ha sorprendido este vuelco total en el sentido del electorado. O sea, el elector urbano, joven, son votantes de Izquierda Unida. Señor González, no disponemos todos del mismo tiempo porque si todos se alargan así. Yo le preguntaba puntualmente, ¿qué cree usted que va a pasar en España? Exclusivamente. ¿Qué va a pasar en España? Sí. Eso dicho así, pues yo creo que en un plazo no superior a un año, elecciones generales. Señor Gallo. Yo creo que los inventores del eslogan con el que se presentó Convergencia y Unión en las anteriores elecciones, ahora decidiremos, ha sorprendido a la propia empresa. Yo creo que el gran vencedor ayer de las elecciones fue el presidente Pujol, y que los catalanes apoyaron, mayoría de catalanes, apoyaron esa controvertida política de apoyo a la gobernabilidad de España. Señor Suárez. Si hace unos meses alguien dice que el Partido Popular va a quedar en Andalucía a 4 escaños del Partido Socialista, no se lo hubiera creído nadie. Eso es un vuelco radical de las cosas. Y naturalmente va a traducirse en unas elecciones muy próximas a nivel nacional, porque en las elecciones europeas la victoria ha sido absolutamente aplastante. Es cierto, perdóneme, es cierto que formalmente no compromete a nada, porque no son elecciones parlamentarias, la mayoría parlamentaria puede seguir siendo la misma, pero yo creo que no hay político sensato que no interprete eso como una advertencia terminante de que don Felipe González tiene que pensar en otra cosa. Señor Rodríguez de la Borbolla. Hombre, yo no sé lo que va a pasar en España, ¿verdad? Porque tengo, entre otras cosas, pocas capacidades de decidirlo, pero sí sé lo que voy a hacer yo. Yo voy a intentar por todos los medios que el Partido Socialista, que ha obtenido un resultado menos que regular en estas elecciones, pues se mueva en el sentido de conseguir aproximarse más a la gente, y en eso me parece que me voy a encontrar con muchísima gente en mi partido, trabajando más cerca de la gente y por encontrar mejor manera de comunicar y de que se nos crea cuando se ofrecen soluciones a los problemas. Señor Sotillo.
Hombre, yo no sé lo que va a pasar tampoco, ¿no? Y si lo supiéramos, nos apuntábamos a un gran éxito, pero a mí sí también digo lo que creo que podría ocurrir o debería ocurrir. En el seno del Partido Socialista, que es el que además tiene que jugar en estos momentos, porque la decisión está en el terreno del gobierno y del Partido Socialista, pues quizás se abra un debate para valorar si el voto del electorado ha sido una indicación de que debe corregir un tipo de política económica y social y girar más hacia la izquierda, y entonces pues ver cuál es la manera, a lo mejor, de dejar de mirar de reojo o con mucha prevención a Izquierda Unida, en el sentido de que bueno, que hay una fuerza clara, ya si se quiere, de centro-izquierda, izquierda en España, que existe en la suma o en la cooperación de Partido Socialista e Izquierda Unida, y que a lo mejor hay una buena zona de militantes y votantes de los dos partidos, que esa es una solución que les parece adecuada. Pero como por otra parte, pues también tiene que estudiar el Partido Socialista su política de alianzas de gobernabilidad en estos momentos, parlamentaria con Convergencia y Unión. Creo que se encuentra en un dilema de una difícil y, bueno, complicada resolución. Y ahí está el oficio del político. Bien, yo creo que el adelantamiento de las elecciones legislativas es inevitable, por mucho que Felipe González diga que eran unas elecciones europeas. Lo que me gustaría que pasara es que esta subida que ha tenido Izquierda Unida, lo digo desde una perspectiva de izquierdas, claro, fuera inteligentemente aprovechada por Izquierda Unida para hacer un planteamiento amplio, es decir, a lo que hay de izquierda en este país, porque aquí hay un peligro. Es decir, las elecciones, tal y como está planteada la situación, las elecciones legislativas, cuando sean, pueden ser ganadas por el Partido Popular por mayoría absoluta. Y creo que eso, desde luego, no es bueno para el país, volver a repetir la situación. Y creo que sigue latente, a pesar de la subida de Izquierda Unida, el peligro de que la izquierda, habida cuenta la política tan desastrosa del Partido Socialista, es decir, arrastre al conjunto de la izquierda al abismo. Entonces, depende en gran medida en este momento de lo que haga Izquierda Unida, que a pesar de todo la izquierda pueda encontrar un camino para su recomposición. Desde luego yo no creo que desde la actual estructura o configuración del Partido Socialista Obrero Español se pueda girar hacia la izquierda e ir a un encuentro con Izquierda Unida. Señor Chirinas. También el encuentro es de dos partes siempre. Sí, pero bueno, en fin, con Felipe González no creo yo que... No vale rebatir ya. Porque si no volveríamos a... Por favor, señor Iglesias. Señor Chirinas, brevemente, por favor. Bueno, creo que el Partido Socialista ha caído en dos trampas propias. Una de ellas es que ha usado mucho la televisión para imponerse, y entonces pues la televisión también la ha hundido, porque en este tema de la corrupción la televisión ha sido una caja de resonancia muy fuerte y entonces le ha perjudicado a él, ¿no? Y por otro lado también ha caído en la trampa de la prepotencia, es decir, ha tenido demasiado poder y demasiado poco control, y entonces ha caído en la corrupción. A mí la impresión que me da es que es un voto de castigo al PSOE más que un voto de favor al PP. Es una opinión mía, ¿no? Entonces es posible que en unas próximas elecciones no tenga tanto éxito el PP como ha tenido esta vez. Y también otra cuestión es que como el señor Madrid ha hecho, pues me encantarían los gestos de elegancia democrática y política, y que se demuestre que no están cogidos a la silla. Entonces que el señor Felipe González pues se replanteara de ahora en adelante un cambio que puede ser la dimisión, puede ser el voto de confianza, puede ser cambio de alianzas, puede abrirse más a la izquierda, etcétera, etcétera. Finalmente, señor Madrid. Le ha tocado usted ser el último. Hace un año yo encabecé la lista por el Partido Socialista en mi circunscripción, en Zamora, y el apoyo que tuvimos es de 100 votantes, el 40%. Y un año, sin que hayan pasado allí, digo, no, cercano, hemos quedado en el 31,8%. Hacer que los ciudadanos con este voto, y sobre todo la gente de los votantes clásicos del Partido Socialista se han abstenido, y eso cada vez está más claro, están confundiendo estas elecciones para que se cambien, se remodele todo el sistema político y ir a unas elecciones nuevas. A mí me parece que es tanto como decir que los ciudadanos no saben lo que votan. Yo creo que los ciudadanos han sabido lo que votaban y que votaban en estos momentos para la composición del Parlamento Europeo. Y esa es la dimensión que hay que darle. Otra cosa es que internamente cada uno haga la reflexión y dentro de su grupo político que corresponda.
No tenemos más tiempo, simplemente queremos cerrar este programa con la imagen que nos ha dibujado Zulet, que es un poco la imagen que ha ocurrido después de las elecciones con los dos líderes políticos. Señoras, señores, gracias por su atención y les esperamos la próxima semana en una nueva edición de Los Unos y los Otros. Buenas noches. Dum 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 dum.